Bueno, mi nombre es Sebastián Mejía. Voy a hablar sobre el contrato de cambio trayecticio a través de la historia y sobre la evolución del derecho mercantil. Nos retomamos principalmente a la antigüedad, exactamente en la era del Paleolítico, entre los años 9000 y 6000. El hombre se limitaba a tomar lo que le ofrecía la naturaleza: hierbas, frutos, los animales que se encontraban para cazar, pero estos no los comercializaban, simplemente los tomaban para su subsistencia. Con el pasar del tiempo se desvaneció el carácter nómada de las tribus o grupos, se tornaron mucho más sedentarios, motivados gran parte por la expectativa de producción agrícola. Ya no iban de un lugar a otro, ya se asentaban, ya se interesaron por crear sus propios medios de producción. Ya luego, con el pasar de las décadas y de los siglos, el hombre se estaba dando cuenta que eso que estaba produciendo, que eso que se encontraba, le estaba sobrando. Le estaba sobrando, y también se dio cuenta que eso que le sobraba le hacía falta, por decirlo así, a otros grupos de individuos. Es así exactamente como se origina el trueque. Lo que yo necesito lo tiene usted, y lo que usted necesita lo tengo yo. Empezaron entonces los intercambios de bienes y servicios, sin darse cuenta que estos eran los primeros vicios de comercio. Ya con el pasar del tiempo se van incrementando estos tipos de actos de comercio primitivos, y surge la necesidad de crear un objeto, un implemento con el que sea más fácil comerciar, ya que no siempre se necesitaba lo que el otro le sobraba, y surge la moneda. Los primeros visos de la moneda se dan en el 1600 a.C. en China, pero el 680 a.C. en Persia es donde verdaderamente nace la moneda, y se comienza a generalizar este uso de la moneda por el Mediterráneo, por el Atlántico, sube por Europa, y al finalizar el periodo de la prehistoria, gran cantidad de los países de hoy en día europeos están manejando la moneda. Luego de esto surge otro problema gravísimo, y claro está, fue la inseguridad del transporte de este tipo de monedas en los caminos de esa época, que miles de kilómetros podían pasar sin una sola persona, en donde estaban invadidos de ladrones. Y es en ese momento donde nace el título valor, donde nace esa necesidad de resguardar el dinero mediante un mecanismo que la otra persona pudiera aceptar también como dinero. Ya más exactamente analizamos, por ejemplo, Grecia, en donde aparece la figura de los cambistas, que consistía en el préstamo de dinero o en el cambio de monedas o lingotes a cambio de una comisión. La tasa de interés dependía del momento sociopolítico que estuviera la Grecia antigua en ese momento. Entonces, por ejemplo, en tiempos de paz la tasa de interés era mucho más baja que en tiempos de guerra, todo eso con el fin de financiar precisamente la guerra. También analizamos Roma, en donde se dieron los primeros inicios de las sociedades comerciales que conocemos hoy en día, como pueden ser comandita o por acciones, todas ellas con sus inicios en la antigua Roma. También se da un fenómeno, y era que el comercio en la antigua Roma lo ejercían los artesanos o los esclavos, entonces era una actividad despreciable, por decirlo así, para ellos. Entonces no se preocupaban por regular el derecho mercantil, sino que utilizaban unas pocas normas civiles para utilizarlas en el derecho mercantil. Y ya entrándonos en la Edad Media, nos retomamos primero a sus inicios, cuando también se da el islamismo a la vez que el cristianismo, y son dos corrientes religiosas que, si bien se parecen, en ese tiempo estaban en guerra. Entonces, ¿qué pasó? Aquellas personas que profesaban el Islam empezaron a invadir terrenos europeos mediterráneos y a limitar el comercio de los europeos. Empezaron a controlar estos territorios. ¿Qué pasó en ese entonces? Que ya no era seguro comerciar, y se le da la puerta de entrada al feudalismo, que consistía en la obtención de la tierra y en el trabajo de ella por un señor feudal. Ya en el inicio del feudalismo se da por las guerras cruzadas, que es precisamente esa recuperación de ese terreno que había perdido el cristianismo, y vuelve y se reactiva el comercio por estas zonas del Mediterráneo. Con esta nueva reactivación de la economía en el Mediterráneo, surge otra vez la necesidad de crear como una forma de pago, de crédito, eh, por medio de cambios de monedas, cambios de lingotes, como anteriormente lo dije. Entonces surge esta nueva actividad, y a estas personas que se dedican a ello se les denomina captores. Estas personas se ubicaban en los puertos marítimos principalmente, o en lugares de fácil acceso donde la gente pudiera acceder a ellos fácilmente. La finalidad de este cambio trayecticio era la seguridad del comercio, la seguridad del que vende, del que compra.
pero haciendo la claridad que ya se efectuaba esta actividad de una forma diferente, se lleva a cabo entre dos sitios distintos, hay un transcurrir del tiempo como una de las condiciones. La finalidad de este cambio trayecticio era la seguridad del comercio, la seguridad del que vende, del que compra. Entonces, ¿qué hacían los comerciantes ya en esta época? Ya veían a los banqueros como una forma segura de ejercer su comercio. La gente ya optó por entregar su dinero a estos banqueros con fines especialmente de custodia, obteniendo a cambio el dinero entregado en otro lugar con un tiempo transcurrido. Hoy en día, de este cambio trayecticio, podríamos afirmar que estaríamos hablando de la letra de cambio. Claramente no con las mismas condiciones que con las que los utilizamos hoy en día, pero estos sí fueron sus inicios. ¿Por qué se conoce como cambio trayecticio? Cambio porque cambiaban unas monedas por otras y trayecticio porque el cambio no se realizaba inmediatamente sino con el transcurrir del tiempo. Implicaba un desplazamiento, un trayecto, un viaje, un lapso de tiempo, cualquiera de estas opciones.